Tratado de la naturaleza humana, por Hume, 1739. La vuelta a Hume, por Francisco Larroyo. De la editorial Porrúa. Desde que Otto Liebman en su libro, de 1865, Kant y los epígonos, fogoso y reflexivo a la vez, lanzó el eslogan Volvamos a Kant, no cesa entre algunos filósofos el prurito de los retornos. A fines del siglo XIX y principios del XX se exhorta con entereza a otros regresos. La encíclica Aeterni Patris, 1879, del Papa León VI, promueve una vuelta a Santo Tomás. Asimismo, se pide con vigor, años después, una vuelta a Aristóteles en boca de Trendelenburg y Brentano. En las últimas décadas recorridas del siglo XX se habla de un nuevo retorno, de una vuelta a Hume, y, a decir verdad, frente al auge innegable que cobraran en amplios círculos, primero, la nueva metafísica, de signo espiritualista, después, las filosofías existenciales y existencialistas. La consigna tiene lugar al afirmarse en Europa y en Norteamérica el reciente movimiento positivista de la crítica de la ciencia, iniciado a principios del siglo por Matt Poincaré, y que ha terminado por llamarse por sus propios autores positivismo o empirismo lógico, Wittgenstein, Russell, Carnap, Reichenbach, Popper. Hume, el mayor empirista de todos los tiempos, es, al propio tiempo, el mejor precursor del positivismo. La idea de retorno periódico, acaso epocal, tratándose sobre todo de los clásicos de la filosofía, es de alcance relativo. Los clásicos son clásicos justamente porque sus doctrinas influyeron e influyen de tal manera en la posteridad que, convertidas en hitos, han orientado y conformado en parte el desarrollo del pensar filosófico. Aún se habla con terminología de Platón y Aristóteles, se aspira a las ideas claras y distintas. De Descartes, se discute el concepto de un Dios personal en nexo con un determinismo naturalista. De Spinoza, se inquiere con renovada insistencia cómo es posible el saber, Kant, etc. No. No hay un retorno periódico a los clásicos, estos no son huéspedes de la casa, son los dueños de la casa. Todos ellos viven en la filosofía del presente. Hay un retorno orgánico, permanente a ellos. De cierto, no se piensa ya con acento grave la letra como San Agustín, Santo Tomás, Bacon, Leibniz, Locke, Hume, etc. Pero sin las realizaciones de todos los grandes, en su época y lugar, no se pensaría como se piensa hoy. La filosofía es diálogo, diálogo permanente. En Hume culmina la Ilustración inglesa. El empirismo logra, entonces, sistematizarse y, al par, adquiere su voz y su etos revolucionarios. La concepción empirista se lleva a todas las partes de la filosofía, a la teoría del conocimiento, a la ética, a la política, a la estética, a la filosofía de la religión. Y, claro, en todas ellas muestra su acometividad renovadora y remodeladora. Pone en práctica la razón escéptica que, a su juicio, desenmascara a los falsos enigmas de la filosofía anterior, y, tras ello, la razón empírica señala el camino de lo que es dable al hombre en su existencia. Esta minuciosa, severa e inflexible actitud de Hume, unida a la diversidad de temas, ha dado lugar a forjarse de él variadas imágenes. Para algunos, Victor Cousin, por ejemplo, el Tratado de la Naturaleza Humana, parece escrito por el genio de la destrucción. Otros ven en Hume a una figura que no desmerece frente a los más grandes pensadores de todos los tiempos, según Schelling. Dentro de estas apreciaciones de conjunto, ¿acaso la de Kant es la más atinada? Es Hume quien me despertó, dice Kant, del sueño dogmático. Pero de cierto también Hume sugiere a Kant no pocas ideas que, retomadas a la luz de la reflexión trascendental, codeterminan los orígenes del idealismo alemán. Hume, agrega Kant, descubre críticamente el dominio de la experiencia y de ella obtiene la réplica al dogmatismo. Así, recorre el pensador inglés un trecho importante de la filosofía, más precisa seguir caminando. Otras imágenes filosóficas de Hume son perfiladas desde ciertos y particulares ángulos. Es reiterada la opinión de considerarlo como un pensador clásico del escepticismo moderno.
En nexo con tal juicio se le asigna también, de preferencia, el puesto de uno de los grandes críticos del conocimiento, en especial de las nociones de sustancia y causalidad. De manera reciente se le ha ponderado como un filósofo moral o un pensador señero de la filosofía de la religión, atendiendo a sus rendimientos en estos dominios. No falta, finalmente, quien vea en él la figura por excelencia de la independencia intelectual, Farre. Las dichas apreciaciones olvidan, por desgracia, que Hume es quien convierte en sistema el empirismo moderno y quien, por tanto, metódica y omnicomprensivamente, bajo la idea clave de la experiencia, transita y explora en todos y cada uno de los territorios fundamentales de la filosofía. De ahí que sus rendimientos, múltiples y variados, tengan resonancia conocida y reconocida. Su sistema del empirismo ofrece todas estas vertientes de reiterada actualidad: psicologismo, fenomenismo, positivismo, nominalismo, escepticismo crítico, probabilismo, asociacionismo, determinismo, moral del sentimiento, altruismo, política económica, agnosticismo. La vuelta a Hume significa una revitalización del método de la experiencia que hoy por hoy cuenta con nuevos y más penetrantes recursos. Francisco Larroyo,